Hey, ¿qué onda amigos? El día de hoy los trajimos a la hacienda del Baral, que está ubicada entre las comunidades de Acayutlán y Tenango, aquí en Tezontepec del Dama Hidalgo. Como la podemos ver, es esta construcción que está aquí atrás de nosotros, y la información que pudimos encontrar nos habla sobre esta construcción del siglo XIX. Entonces ahorita vamos a explorar qué tal está la construcción. Trajimos a un maestro que nos va a ayudar para contarnos un poco sobre la historia de este lugar. Les vamos a hacer un pequeño recorrido dentro de esta hacienda. Les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, le den like al video y lo puedan compartir con sus amigos y familias. El Rancho El Baral se ubica a 30 minutos de la comunidad de Tenango, lugar icónico para el municipio, el cual podemos visitar en cualquier momento, teniendo en cuenta no vandalizar el lugar y respetar su entorno. Estas ruinas del rancho las encontramos en estas condiciones tras haber sido saqueada en el movimiento de revolución, en cierta forma en representación a la caída del régimen de ese momento. Bien amigos, ya nos encontramos aquí adentro de la hacienda del Baral. Se encuentra con nosotros el maestro Darío Ortiz, que nos va a explicar o dar algunos datos sobre esta hacienda. Pues muchas gracias por tu invitación. Pues no somos expertos, pero pues con gusto vamos a compartir lo que sabemos. Primero que nada, mencionarte que este lugar no es una hacienda, es un rancho. La diferencia entre una hacienda y un rancho, bueno, pues las haciendas eran construcciones mucho más grandes. Obviamente estaba el casco principal y pues todas las tierras y las demás áreas. Y los ranchos, pues eran edificaciones más pequeñas, pero que de cierta forma replicaban a escala menor las mismas funciones que tenía una hacienda. De hecho, este rancho, el Baral como popularmente se le conoce, pertenecía o más bien tenía una relación directa administrativa con la hacienda de Demiñó, que está ubicada entre Tuní y Santa María, aquí mismo en nuestra región. De igual manera, pues tenían relación con el rancho del sitio, cuyos restos se encuentran muy cerca de Achichilco. ¿Cuál es la importancia de este lugar? Pues en primer lugar nos representa para los habitantes de esta región de Tezontepec, de Tenango, un patrimonio histórico, arquitectónico y artístico. Es histórico porque nos habla de una época de nuestra región, concretamente, pues quiero pensar que del siglo XVIII y XIX. Yo podría asegurar por la arquitectura, o al menos opinar, que el origen de la construcción como tal está en el siglo XVIII y pues su auge lo tiene en el siglo XIX, todavía a principios del siglo XX, hasta antes de la Revolución Mexicana. Por eso es histórico, es arquitectónico y artístico, porque en él podemos ver pues determinados detalles que también nos hablan de la arquitectura de la época y de pues el tipo de arte que se expresó a través de este tipo de arquitectura. Concretamente, pues ahorita que hicimos el recorrido, pues yo veo ahí algunos elementos con cierta influencia de un barroco tardío, muy sobrio, muy sencillo, pero elegante. Vemos también muchas partes con una arquitectura llamada señorial, que es la que comúnmente se le da propiamente a las haciendas, a los ranchos, pero prácticamente están entre el trance del barroco y el neoclásico, ¿no? Que es la arquitectura que funcionó entre los siglos XVIII y XIX. Bien amigos, vamos a ingresar y a mostrarles cómo es este rancho por dentro. Vamos a tratarles de explicar cómo es que estuvo la construcción cuando estuvo funcionando en su época. Entonces, bueno, pues nos encontramos frente a un elemento arquitectónico muy importante que yo creo que sobresale y predomina mucho en toda la construcción, que es este pues cilindro, digámoslo así, una pieza circular, de planta circular, pero desde luego pues apreciamos todo el mamposteo original, para el cual se utilizaron pues piedras de basalto, piedras incluso de río y la cal, ¿no? Sobre todo el uso de la cal. ¿Cuál era la función de esta parte del rancho? Comúnmente pues se les llamaba torres, torreones,
servían principalmente para vigilar. Si se dan cuenta, está ubicada en un punto estratégico, en una de las esquinas, y de cierta forma en una zona alta que permite tener la visualización. Si nosotros nos subiéramos a la planta de superior, desde ahí podríamos tener pues una observación muy detallada de todo lo que rodea este espacio. Entonces, como tal, pues su función era precisamente vigilar. Ahí vemos los ventanales y vemos una puerta de acceso. Todas estas construcciones se van a caracterizar porque en los marcos, tanto de las puertas como de las ventanas, hay una serie de elementos construidos, ya sea con tabique o con la misma piedra tallada con cantera, que se incrustan a manera de duelas y sirven como marcos, que era un elemento muy común en las construcciones de aquel entonces, ante todo en estas construcciones de zonas provincianas. Pues ahora estamos en algunas piezas dentro de lo que es ya concretamente el rancho. Aquí, ¿qué te puedo decir? Por lo que vemos, considero que estas debieron ser pues habitaciones. En primer lugar porque están un poco más hacia el interior de lo que es la construcción. Y en segundo lugar porque encontramos algunos elementos arquitectónicos decorativos muy interesantes que nos pueden dar una clave de cuál fue el fin de estas construcciones. Para empezar, vemos aquí los restos de una chimenea. Incluso ya vimos que es una chimenea doble, porque exactamente si nos pasamos del otro lado pues está la misma construcción. Estas chimeneas comúnmente se edificaban en pues las habitaciones de los principales de la hacienda, ¿no? O del rancho en este caso, o también podían estar en espacios de recepción, de salas, a donde pues recibían a sus invitados, algún salón, pero por las dimensiones del espacio donde estamos, por los tipos de ventanales, incluso pues las molduras que vemos en los marcos de las puertas, que todavía se aprecia la cantera, que estoy seguro que es cantera que se obtuvo de los bancos que hay aquí muy cerca de Tenango, porque se sabe que hay cantera rosa, que es la misma que vemos. Bueno, pues yo me iría más a presentar esta pieza como una habitación. Y pues si nosotros hacemos el recorrido a otras áreas, vamos a encontrar otras piezas más pequeñas, e incluso pues las zonas más sofisticadas, digamos así, donde ya vemos arcos de medio punto y otros elementos que nos hablan de las funciones. Ahora, algo que también quiero que observes muy bien son los restos que tenemos en la parte de arriba del petatillo, porque nos habla precisamente, o nos da la clave para entender cómo estaban techadas estas construcciones. Aquí no había bóveda de cañón o de algún otro tipo, sino había vigas de madera y estaban a su vez recubiertas con una plancha de petatillo. El petatillo es esa pieza muy similar a los tabiques que nosotros conocemos, de arcilla cocida, un poco más delgada, que se ponía pues en planchas sobre las vigas de madera y se iban uniendo a su vez con cal, y pues se le daba el grosor que consideraban en aquel entonces el apropiado para recubrir completamente las techumbres, y de esta forma pues tener un cuarto muy bien hecho, muy sofisticado para ese momento. Entonces pues esta parte nos habla de toda esa historia. Incluso vemos que hubo dos niveles. Allá arriba se ve el segundo nivel ya muy deteriorado, pero ahí que podemos observar, pues nos llama la atención el material que se usó, que al igual que como vimos en la torre, pues es piedra pegada con cal. En algunas partes hay adobe, hay lodo, pero predomina el uso de piedras, desde luego de petatillos, de canteras y de cal. Bueno, pues aquí vemos también algunos otros elementos muy importantes para entender la arquitectura de este lugar. Para empezar, vemos una muy conservada bóveda de este lado, una capilla abovedada sería el nombre correcto, que tiene precisamente una techumbre con forma de bóveda de cañón, así se les llamaba. Estas bóvedas fueron muy comunes a finales del siglo XVIII y durante todo el XIX. De hecho, en las letras que todavía se alcanzan a percibir que sí son originales, vemos ahí la fecha de 1873, es lo que se alcanza a distinguir. Esa es la época en la cual pues se debió de anexar. Es una construcción posterior, por lo que yo estoy comprendiendo,
al resto de la, de la edificación. ¿Cuál debió ser la función? Pues principalmente las construían como capillas o como edificios dedicados al culto religioso. Entonces, pues prácticamente debió ser la función. Vemos que tuvo también una serie de unas molduras de cantera, incluso la del medio pues ya fue extraída de su lugar, pero en las orillas pues todavía vemos las otras. Y aquí donde nos encontramos, pues prácticamente debió ser el acceso principal, como la portada, la entrada a lo que era pues todo el rancho. Vemos ahí, bueno, allá a lo lejos se ve todavía los restos de un pilar, de una construcción con forma de pilar allá, que nos habla precisamente de que a lo largo de este elemento que vemos aquí con forma de cimiento, debió haber otros. Aquí de hecho están los restos de otro más, y sobre estos pilares, bueno, pues había un portal que daba la bienvenida precisamente a los visitantes. Vemos que hubo una escalinata de este lado, otra medianamente conservada de este, y bueno, pues se accedía al patio que vemos de este lado, y a su vez conectaba con dos piezas. Acá donde estaban las habitaciones, las áreas de descanso de pues los dueños, los administradores, los familiares, y de este lado pues pudieron estar las dependencias propiamente administrativas del rancho. Adentro hay una cocina y un espacio que se ve que tuvo un fogón, por lo tanto entendemos que tuvo las funciones de una cocina, pero también las demás construcciones debieron tener funciones administrativas. Entonces, como tal, si se dan cuenta, pues sigue las mismas características arquitectónicas de una hacienda, pero en pequeño, por eso es rancho. Y allá al fondo pues vemos los restos de las caballerizas allá, y de lo que en algún momento fue el almacén de granos de la producción agrícola, principalmente que se producía en esta región, pues maíz obviamente, en su momento trigo, cebada, y debió también almacenar en algún lugar pulque, aunque acá no se dieron mucho las haciendas pulqueras ni los ranchos pulqueros como ocurrió en la región de Apan. Sí había tinacales, y todavía los hay en casas muy de personas que se dedican a raspar sus magueyes, pero propiamente ranchos o haciendas grandes con estas características casi no las hubo. Fueron más ganaderas y agrícolas, y este rancho, esa fue su función, un rancho agrícola y ganadero. Pero como pueden ver, aunque ya en estado pues ruinoso, pero todavía nos habla a través de su arquitectura, de esa grandeza, de esa época señorial que tuvo y que marcó precisamente una etapa muy importante. Algo que también quiero destacar es que pues está en un lugar estratégico, porque al fondo está toda la sierra del Chití, que es el conjunto de cerros que prácticamente establecen el límite entre Tezontepec, Tepetitlán, una parte de Chilcuautla, incluso más hacia el norte Alfajayucan, y pues Tenango, que es el pueblo al que le corresponde esta construcción en la actualidad, pues está aquí muy cerca. Allá está el Cerro del Sombrerete, que es un lugar icónico para este pueblo. Entonces estaba al pie de estas montañas, de cierta forma le permitía tener visibilidad desde este lugar porque estaba en alto, y allá abajo pues vemos todo el valle donde se aprecian los pueblos más importantes. Si nos trasladamos a esa época, ¿qué pueblos existían y podían ver? Desde luego Tezontepec, Acayutlán, al fondo se alcanza a ver Tlahuelilpan, el Cerro de Huitel. Si nos vamos un poquito más para acá ya encontraríamos Mixquiahuala. Entonces estaba prácticamente en un lugar estratégico, donde estaba protegida, donde tenían visibilidad de todo el entorno, y desde luego pues les permitía también una pues privacidad a los dueños que debieron ser de este rancho. Y bien amigos, vamos a dejar el recorrido por este rancho del Varal, que está ubicado aquí en la comunidad de Tenango, y que además creo de los más importantes para Tezontepec e icónicos, como lo es el Cerro del Jicuco o el puente de piedra que está aquí también, que comunica Cayutlán con Tezontepec. Entonces vamos a dejar hasta aquí el recorrido. Le agradezco mucho al maestro Darío.